Buenos días, soy el maestro en genética Hipólito Aparicio González. Quiero dar las gracias y el interés que ha tenido la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina de Mérida, Venezuela, y en especial a la doctora Hasna, que realmente ha estado muy preocupada por que podamos impartir este tema. Vamos a comenzar. Yo soy maestro, como les contaba, en genética, pero aparte yo pienso que lo importante de esto es la estructura cognoscitiva. ¿Qué es la estructura cognoscitiva? La estructura cognoscitiva son las bases que tienen ustedes antes de entrar a las clínicas, antes de entrar a lo que va a ser la práctica. Eso nos va a dar un aprendizaje significativo si nuestra estructura es buena. Para eso estamos aquí, para tratar de que aprovechemos y ustedes aprendan, yo también con ustedes. Bien. Bien, el tema que vamos a ver es formación del tubo cardíaco. La formación del tubo cardíaco es un aparato, del aparato cardiovascular. Se considera el primer órgano o sistema en funcionar en el embrión. Recuerden que las primeras semanas, la primera semana es por difusión, la segunda semana ya es transporte activo, ya es difusión facilitada y también ya es pigmocitosis. Pero posteriormente ya el embrión necesita más nutrientes. Se ha visto que es el primer órgano, como es el corazón, que va a empezar a funcionar. Se considera que va a funcionar el día 21. 22, máximo día 23 podemos observar el desarrollo. Bien, primero tenemos que ver el origen del tubo cardíaco. El origen del tubo cardíaco se origina del mesodermo lateral. De ahí se va a originar el primorio del corazón, pero quiero aclarar. En muchos libros van a encontrar de embriología que viene del mesodermo esplávnico y en otros del mesodermo visceral. Bien, pues realmente la fusión del mesodermo lateral con el mesodermo extraembrionario esplávnico nos va a dar el mesodermo visceral. Las células de la cresta neural tienen suma importancia en la formación de lo que va a ser el tubo cardíaco, porque van a formar lo que es el cono y los troncos arteriales. Eso quiere decir lo que va a ser la salida de las arterias pulmonares y de la arteria aorta. Bien, este es un embrión que podemos ver de 6 días, le llamamos nosotros blastocisto. La parte de abajo que ven ustedes va a ser lo que es el sincitio trofoblasto. ¿Qué importancia tiene para nosotros? El sincitio trofoblasto es el que va a ocurrir la anidación. Va a producir algunas enzimas como la L-selectina para que se pegue al endometrio, pero importantemente produce la hormona gonadotropina coriónica para que se mantenga el cuerpo lúteo e importante, produzca progesterona y estrógenos y se pueda mantener el embarazo. Esto que ven aquí es el citotrofoblasto. El citotrofoblasto es una capa que rodea y esto que ven es la masa celular interna. La masa celular interna va a estar dada por la fusión de células. Recuerden que comenzamos con un día 2 con 4 células, un día 3 con 8 células llamadas blastómeras, un día 4 entre 16 y 32 células llamada mórula y en un día 5 400 células y van a estar unidas por algunas sustancias intercelulares, como van a ser el colágeno 4, colágeno 3, pero también vamos a tener lo que va a ser el ácido hialurónico y también la fibronectina y la laminina. También la ecaterina. La ecaterina tiene una importancia, une las células. ¿Por qué me interesa esto? Porque este embrión en el 6º día cambia a un embrión llamado bilaminar. En el 7º, 8º día, primero aparece esta capa, que es el hipoblasto, y luego posteriormente aparece esta capa, que es el epiblasto. El epiblasto va a formar la cavidad amniótica, el hipoblasto va a formar lo que es la cavidad exocelómica, que posteriormente se va a llamar saco vitelino. Muy bien. En un día 12, vean cómo
el sincitio trofoblasto empieza a invadir vasos. Aquí es donde se comienza el intercambio de sangre y comenzamos a formar todo. Esta parte blanca se llama mesodermo extraembrionario. ¿Por qué es importante? Y quiero que se aclare bien. Mesodermo extraembrionario. Este es el mismo embrión. Este es un embrión con células del epiblasto, donde se van a originar las 3 capas germinales, células del hipoblasto, y aquí esto blanco va a ser el mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario se divide en 2 de acuerdo al disco embrionario. La parte, diríamos, craneal va a ser la parte somática y la parte caudal, la parte esplámnica. La parte esplámnica está en lo que va a ser el saco vitelino, la cavidad exocelómica, pero quiero que vean cómo la somática se fusiona con el ectodermo y forma la somatopleura, mientras que la esplámnica se fusiona con el endodermo y forma la esplenopleura. Estos dos, la somatopleura y la esplenopleura, se fusionan con un mesodermo intraembrionario llamado lateral. Las dos. La somática va a formar mesodermo parietal que va a formar las paredes, pero vean, el mesodermo visceral. Por eso yo les digo, cuando ustedes encuentren un libro que el corazón o el tubo cardíaco se forma a partir del mesodermo lateral, está bien. Si dice esplámnico, también está bien. Y si dice visceral, también está bien. En sí se origina del mesodermo visceral. Bien, nosotros cuando hablamos de mesodermo intraembrionario, lo vamos a dividir en 3. El primero, esta es la línea primitiva, el nodo primitivo, la notocorda y la placoda precordial. Esta placoda precordal es abismal porque va a inducir la formación del encéfalo, que es el prosencéfalo y metaencéfalo, pero también nos va a ayudar a poder formar lo que va a ser la herradura para poder formar el corazón. Lo vamos a ver más adelante. Vean, me voy a ir solo al mesodermo lateral. Forma paredes, forma sangre, corazón y vasos. Los otros, pues vean el mesodermo intermedio. Este mesodermo intermedio nos va a formar lo que es el aparato urogenital. Entonces, para nosotros es importante porque también soy ginecobstetra y yo vivo de esto, porque forma gónados, conductos y glándulas. Y también se ha visto que las células germinales, la ovogonia y la espermatogonia. Otra cosa importante que tenemos que saber antes de ver la formación del tubo cardíaco, tenemos que ver la lateralidad embrionaria. La lateralidad embrionaria va a estar dado por el nodo. Este nodo tiene una característica. Va a empezar a sintetizar serotonina, 5-HT, que es serotonina, la cual nos va a metabolizar el factor de crecimiento fibroblástico 8. ¿Qué característica tiene este? Que va a actuar lisando lo que va a ser la E-caterina. ¿Para qué? Para que podamos tener migración. El FT2, que va a hablar del lado izquierdo, y el gen, nuestro gen organizador de la parte izquierda, PIX2. ¿Quién evita que pasemos células de la parte izquierda a la parte derecha? Sony Head-Hot. Este Sony Head-Hot nos va a ayudar y el FT1 para evitar todo esto con el SIG3. Bien importante. Si no, el estómago estaría del lado derecho, el colon descendente, entonces todo está a la izquierda. Si tenemos una alteración, un ejemplo, es muy clásico que a la gente, a las mujeres jóvenes, les demos inhibidores de la serotonina como antidepresivos, que podíamos alteraciones cardíacas, situs inversos, dextrocardia, malformaciones cardíacas y varios defectos congénitos de la lateralidad llamado heterotaxia. Bien, ¿cuándo se forma el sistema cardíaco o lo que va a ser el tubo cardíaco? Primero, va a ser, ya habíamos hablado, que el origen en esta parte es mesodermo esplámnico visceral o mesodermo lateral. Quiero que vean la importancia. En el día 16-18
vamos a tener las primeras células. Estas células son paralelas a la línea primitiva, que es el primordio de la gastrulación. En el día 16-18 comienzan en el mesodermo lateral y empiezan a migrar hasta la placoda precordial. En sí hablamos que es la membrana bucofaríngea. Y va a formar el mesodermo visceral, que ya vimos que también se llama esplámnico, y se va a situar ventralmente a la faringe. Y la primera célula en aparecer se va a llamar campo cardiogénico primario. Este campo cardiogénico primario nos va a formar lo que va a ser la región de las dos aurículas y todo el ventrículo izquierdo. En el día 20-21 se forma el campo cardiogénico secundario y este nos va a formar el ventrículo derecho e importantemente los tractos de salida, como es el cono arterial y el tronco, que vean, y esta parte, esto exclusivamente viene de la cresta neural de los arcos faringios, lo vamos a ver más adelante, y todos se van a integrar a la aurícula y extremo caudal del corazón. ¿Qué pasaría si esto estuviese inhibido, lo que es el campo cardiogénico secundario? Pues tendríamos una doble salida del ventrículo derecho, un CIB, tetralogía de Fallot, atresia pulmonar y estenosis pulmonar. Más adelante nosotros vamos a poder ver en otra plática el día 28 estas patologías. Bien, campo cardiogénico primario. Origen endodermofaríngeo. Va a formar neoblastos cardíacos o islotes sanguíneos, que estos van a formar la famosa herradura, que es del mesodermo visceral, lateral o esplámnico, como lo quieran llamar. Y esto nos forma la región cardiogénica. Hablando como es primario, forma el ventrículo izquierdo, todo el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha e izquierda. Y algunas otras nos van a formar la aorta dorsal. El celoma extraembrionario va a formar la cavidad pericárdica. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es donde vamos a alojar nuestro tubo cardíaco o nuestro corazón. El campo cardiogénico secundario. Vamos a tener la parte derecha, forma una porción de la parte izquierda de salida, ¿vean? Y la izquierda derecha. Ya habíamos dicho que el campo cardiogénico secundario va a formar el ventrículo derecho y los tractos de salida, arteria pulmonar y aorta. Y todo viene de la cresta neural, lo demás viene del mesodermo lateral, esplámnico o visceral, como quieran. Pero vean aquí, estos son el campo cardiogénico secundario. Y vean cómo comienzan a migrar. Y vean cómo va formándose los tractos de salida que vienen de la cresta neural. La cresta neural viene de los arcos faringios. Entonces, todo esto empezamos a ver que tenemos dos orígenes. El primer origen que vamos a tener va a ser lo que es el mesodermo lateral. Tenemos que ver que el tubo cardíaco, esto que ven que va a ser el mesodermo ventral, tiene que ir disminuyendo. Esta es la placoda precordial. Esto va a formar el estomodeo o la membrana bucofaríngea. Tiene que descender este tubo cardíaco cranealmente e igual tiene que irse dorsal a ventralmente. ¿Esto qué quiere decir? El corazón va a empezar a bajar porque la cavidad pericárdica inicia a formar los niveles, se inicia a nivel cervical y termina a nivel torácico. ¿Por qué desciende? Porque tenemos el cierre del tubo neural, pero también se empiezan a formar las vesículas cerebrales, prosencéfalo, metencéfalo y romboencéfalo. Y también vamos a tener en la tercera semana, como un día 21, el plegamiento embrionario. Recuerden que primero es craneal, caudal y transversal. Y se van a formar las regiones cardiogénicas centrales, que va a ser la futura cavidad peritoneal. Vean, aquí ya ven cómo ya está la cavidad pericárdica primitiva y cómo desciende porque los pliegues neurales se ensancharon, crecieron y tenemos ya nuestro encéfalo.
Aquí podemos ver los cordones angioblásticos. Ya que está en su posición, vamos a tener dos cordones. Estos dos cordones en el día 20 están separados. Posteriormente se van a fusionar primero caudal, medio y craneal para poder ir cerrando y poder formando lo que va a ser nuestro tubo endocárdico primitivo en un día 22. Pero vean cómo se comienza a formar. Importante, esto va a ser el seno venoso. Para nosotros, importante, seno venoso. Y aquí está el ventrículo y aquí la aurícula, perdón, ventrículo y el bulbo cardíaco y el tronco. Vean cómo se comienza a dividir. En esto, aquí volvemos a ver lo que son los campos cardiogénicos secundarios que van a proceder de los arcos faringios. Estos son nuestros arcos faringios y aquí empiezan a migrar para formar lo que va a ser el tractos de salida y poder formar la salida de la aorta y de la cava. Tenemos dilatación de los tractos de salida en futuro ventricular, que son estos, y va a empezar a bombear el corazón. Recuerden que el corazón bombea en el día 21 y tiene que ver con el seno venoso. ¿Y a dónde va a bombear? Primero del arco aórtico a la aorta dorsal. Bien. Vamos a tener algo que se llama mesocardio dorsal. Este mesocardio dorsal es similar a lo que son los mesenterios en lo que es tórax y abdomen. Lo que hace es fijar el corazón en la parte dorsal, en una parte que se llama cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica nos va a ayudar a que el corazón no se esté moviendo. Va a formar dos senos o dos conductos a los lados, son paralelos, y esto nos va a ayudar a que el corazón quede en el centro y pueda tener su mecanismo de latido cardíaco. Tenemos algo que se llaman órganos proepicárdicos. Estos van a formar, primero, van a migrar hacia la superficie y van a formar el epicardio, que es mesodermo dorsal, igual, y va a formar las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias se originan a partir del epicardio, que es del mesodermo dorsal. El miocardio son las células que van a engrosar y se van a segregar por el ácido hialurónico, que es una sustancia que va a formar una gelatina cardíaca y va a hacer que se pegue. Y la otra, el endocardio, que forma el revestimiento del endotelio del corazón. Aquí podemos ver un día 23, que son estos. Vean cómo este tracto de salida empiezan a formarse lo que son los troncos aórticos y empezamos a ver lo que es el seno, lo que son las aurículas y los ventrículos. Vean cómo se comienza a torcer o encorvar, como se menciona, y alargar lo que es el tubo cardíaco. Comenzamos. Entonces, vean aquí va a ser la entrada de las cardinales comunes. Esto va a ser el seno venoso, que tiene una importancia, las aurículas. Aquí se van a empezar a formar los ventrículos. Aquí es el bulbo cardíaco y aquí lo que van a ser los troncos para formar lo que es la aorta y las pulmonares. Y empiezan a alargarse para tener una función de formación del corazón. Esta es otra imagen. Vean aquí cómo se ven lo que son las cardinales comunes. Aquí se ve el seno venoso, la aurícula. Vean cómo aquí se va a formar el ventrículo. Aquí va a estar el bulbo y aquí va a estar el tronco. Y el tronco lo dividimos en dos. Esto es la formación y todo viene de dos orígenes. Bien, para poder formar nuestro corazón axial, que tengamos derecha, izquierda, anterior, posterior, ventral, dorsal. Recuerden que en embriología nosotros podemos hablar de anterior o craneal, dorsal o caudal. Dorsal, perdón. Posterior o caudal. Vean cómo se empieza a formar lo que la almohadilla endocárdica. Esta almohadilla endocárdica se comienza a formar en lo que es en la parte interna del corazón y comienzan a migrar células.
ventral, dorsal y laterales para formar las almohadillas cardíacas y vienen del miocardio y endocardio. Ok. Habíamos hablado que este es el corazón, está en forma de S, pero vean cómo tenemos esto que ven aquí, son las cardinales comunes. Este es el seno venoso, importante. Este es el sino auricular o la entrada de lo que va a ser nuestra parte posterior de la aurícula. Y quiero que recuerden que lo que es el seno venoso va a formar la parte posterior de la aurícula. También, importantemente, va a formar el seno coronal. Esta aurícula, aquí se está formando lo que le llamamos almohadilla o cojinete nosotros. Aquí el ventrículo, aquí va a estar el bulbo y aquí va a estar lo que es el tronco, que va a ser la salida de lo que va a ser la aorta y la pulmonar. Importantemente recuerden que toda esta parte se forma a partir del mesodermo lateral o esplávnico o visceral. Realmente es el visceral, pero cualquiera le puede aparecer en el libro y le cambian. Y acá, esta parte viene de la cresta neural de los arcos faringios. Vale. Vean cómo se comienza a torcer, a doblar, para poder formarse el cojinete. El cojinete siempre va a ser de la parte dorso ventral, siempre es dorso ventral y en forma lateral para poder tener nuestro desarrollo. Aquí ya se formó el cojinete endocárdico o también llamado almohadilla y aquí ya pueden ver ustedes bien el sino venoso, pero aquí la importancia es por donde va a entrar la sangre y les voy a explicar más adelante. Y aquí ya se ve lo que va a ser el conducto auriculoventricular y en este ya está formado. Podemos ver bien el cojinete, este cojinete. Podemos ver lo que va a ser nuestra aurícula derecha con nuestro septum primum, que este primero se llama septum primum. Este septum primum va a llegar de la parte anterior o craneal a la parte caudal o posterior, pero va a llegar y se va a unir, pero después la parte craneal, esta parte va a entrar en apoptosis y va a desaparecer. Entonces es cuando nos va a aparecer el septum secundum para poder hacer el agujero oval para que pase la sangre. Este es la válvula sinoauricular, importante porque en la parte posterior vamos a tener el seno venoso. Este seno venoso tiene importancia, ¿por qué? Porque ahí van a llegar los 3 vasos más importantes o venas para poder, esto también, septum primum, septum secundum, y también vamos a tener lateralmente lo que van a ser los conductos. Este conducto aurículo-ventricular derecho, donde vamos a tener la tricuspidia, que son la válvula con 3 alas, y la tricuspidia con 3 alas y la mitral con 2 alas. Aquí vean cómo se está formando el tabique interventricular, la parte muscular que va a llegar y por último vamos a tener la membranosa. Eso es más adelante. Bien, vean los días cómo se forma. Vean primero cómo tenemos la aurícula, que es caudal, es en la parte inferior, y vean cómo va, donde ya están los arcos aórticos, que también son importantes, vean cómo está la aurícula, el ventrículo, y aquí va a ser lo que es el bulbo, y aquí está formando el tallo, y el seno venoso con sus 2 entradas, que van a ser los conductos cardinales. Aquí tenemos 2 conductos cardinales, y vean cómo empieza a torcerse hasta que se logra formar un corazón normal, donde vean dónde está el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y aquí va a ser la salida de lo que esto es el arco aórtico, que lo vamos a mencionar en un día 35. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuándo se forma el corazón? Antes del día 35. ¿Qué quiere decir? En la 5ª semana tenemos que tener formado nuestro corazón. Ahora, vamos a ver por qué se forma, quién lo forma. Realmente la regulación molecular del tubo cardíaco va a estar formada siempre por un factor de transcripción que se
libera del endodermo anterior craneal, que se llama NK2.5. El NK2.5, ¿a dónde va a actuar? Sobre el mesodermo visceral, lateral, o como le habíamos dicho nosotros, esplásmico, que va a formar el corazón. Para que se pueda formar, necesitamos que la proteína morfogénica del hueso 2 y la proteína morfogénica del hueso 4, que vienen del endodermo y del mesodermo de la placa lateral, puedan activar para poder nosotros formar el corazón. Pero también necesitamos bloquear nosotros el WNT3 y 8 por medio de Crescent y Cerberus, que son productos que se producen en células endodérmicas. Esto se tiene que bloquear para que se pueda activar y podamos formar corazón. Pero al mismo tiempo, nosotros, que la proteína morfogénica del hueso 4 y la proteína morfogénica del hueso 2 activan a NKX2.5, también activan al factor de crecimiento fibroblástico 8, que acuérdense que actúa a nivel de la E-caterina, liberando para que migren las células. Y nos va a producir expresa las proteínas cardíacas específicas. También activa al PITS2, ¿se acuerdan que era la parte izquierda de nuestro cuerpo? Pero también nosotros, cuando inhibimos Crescent y Cerberus al WNT3 y 4, nos va a activar y se va a formar la mitad anterior del corazón. Entonces, ya sabemos cómo se forma la parte anterior, ya sabemos cómo se forman las proteínas cardíacas, pero importantemente, el NKX2.5 va a activar al HAN1 y al HAN2 y vamos a formar ventrículo izquierdo y derecho. A nivel del mesodermo visceral, vamos a liberar ácido retinoico. Recuerden que el ácido retinoico actúa a nivel craneal a altas concentraciones, a bajas concentraciones. ¿Esto qué nos va a llevar? Ese ácido retinoico. Este ácido retinoico nos va a formar toda la parte venosa de nuestro cuerpo. ¿Quién va a inducir? El seno venoso por medio, va a liberar la retinaldehído deshidrogenasa, esta enzima, para poder formar. Y así formamos nuestro cuerpo. Ahora, si no tuviéramos NKX2.5 no habría corazón. Pero si tuviéramos mutación de TBX5, tendríamos niños con malformación a nivel de tabicación cardíaca. Pero importantemente también tendríamos niños con malformación de manos. ¿Qué síndrome les gustaría? Yo les diría Edwards. Los niños con síndrome de Edwards tienen alteraciones en sus manos y al mismo tiempo tienen alteración de ventrículo único. Todo niño que nazca con malformaciones a nivel de mano. Yo les comentaba aquí, importantemente, cuando hablamos de que una mutación de TBX5 vamos a tener alteraciones a nivel de manos. Esto es importantísimo, alteración a nivel de manos. Pero como ven, TBX4 forma pulmón a nivel embrionario. Los chicos tendrían malformación o los fetos, embriones, tendríamos malformación a nivel de pies. Entonces, de acuerdo al gen que tengamos alterado, vamos a tener nosotros nuestro desarrollo. Ahora, necesitamos que esta cresta neural o este origen neurológico, porque esto viene de lo que es el ectodermo, la cresta neural, no viene del mesodermo, se empiece a alargar y empiece a formar los tractos de salidas, que es el aórtico y el pulmonar. Pero para que pueda actuar, tiene que haber un ligando que le llamamos CAC1, que va a llegar a Notch. Notch va a activar al factor de crecimiento fibroblástico y va a estimular al campo cardiogénico secundario y va a ver que haya una migración o diferenciación de células de la cresta neural y nos lleve a la formación de los tractos de salida. ¿Qué pasaría si yo tuviera una mutación, ya sea de alguno de ellos, del HAT, del Notch o también del Sony-Hayes-Hawk? Tendríamos alteraciones de tractos de salida como del arco aórtico y del corazón. Entonces, realmente, si se dan cuenta, pues todo está escrito. Aquí podemos ver, esta imagen me gusta mucho porque podemos analizar realmente cómo es la circulación en etapa temprana de un corazón primordial, primitivo. Vean aquí, vean, esto que ven ustedes aquí es el seno venoso. Al seno venoso van a llegar 3 grandes venas. La primera va a ser la vena
umbilical que va a llegar con su ductus venoso y va a llegar directamente, va a traer mucho oxígeno, mucho oxígeno. Acuérdense que la vena umbilical trae oxígeno, pero aquí al momento que entra se va a llamar seno venoso. Después vamos a tener lo que son las venas, estas venas vitelinas, que van a sacar todo el oxígeno del saco vitelino, que este saco vitelino es donde van a crecer los intestinos, donde se van a formar las células germinales, la ovogona y la espermatogonia, y vean cómo se empiezan y van a llegar al seno venoso. Y por último, vamos a tener las cardinales que son las que van a recoger toda la sangre de nuestro cuerpo, las venas cardinales primitivas, y van a llegar al seno. Estos tres van a llegar, vean, al seno venoso. El seno venoso está en la parte posterior de la aurícula derecha. Esa aurícula derecha, toda esta sangre va a llegar muy, muy rápido y esa sangre va a entrar a la aurícula derecha. Aquí todavía se ve lo que es el tubo cardíaco, como está en ese, y esto nos está llevando a que todavía no veamos bien la circulación. Las venas, aquí les he dicho, las venas vitelinas, que llevan sangre poco oxigenada, las umbilicales que llevan oxigenada y las cardinales poco oxigenada. Este es el seno venoso. El seno venoso, estos son lo que vamos a hablar, lo que son las venas cardinales comunes, estas dos. Esta va a ser la cava inferior. Esta va a ser la cardinal posterior o caudal y esta va a ser la cardinal anterior o caudal. Aquí podemos nosotros ver cómo empieza a llegar y este va a ser el ventrículo, la aurícula derecha. El seno venoso está atrás de la aurícula y va a ser la parte posterior de esta aurícula derecha y del seno coronario. Pero también se deben atrofiar las venas umbilicales derechas, se oblitera, la vena umbilical y la vitelina del lado izquierdo se obliteran y también del lado izquierdo la vena cardinal común. Esto es bien importante porque a la hora que formemos un ejemplo, la vena cava, sabemos de dónde se origina la vena cava, que va a ser de la cardinal anterior. ¿Ok? Entonces la vena cava superior. Aquí podemos ver, vean cómo llega. Esto que ven aquí es la arteria umbilical. Va a entrar al cuerpo del feto, ya va a adquirir el nombre de ductus venoso. Este ductus venoso tiene un esfínter, el cual, si se abre, si se abre, llega directa a la cava y de la cava al seno venoso. Si se cierra, ¿qué pasa? Se va a la porta y va a llegar al hígado y va a formar las tres, la hepática izquierda, la derecha y la intermedia, que van a llegar también a la vena cava para que podamos llegar y tener nuestra irrigación fetal. Y vean cómo empieza a haber obliteración, apoptosis de los vasos y para poder formar lo que va a ser la vena cava superior del lado derecho. ¿Cuándo se debe tabicar el corazón? El corazón se tabica del día 27 al día 37. Eso quiere decir que un embrión de 37 días ya tiene que tener tabicado todo el corazón cuando mide 5 a 17 milímetros. Para poder ver, vamos a ver la vena cava común derecha, o cardinal común, perdón. Esta es la cardinal común. Este es el seno venoso y esto va a ser lo que es el sino auricular. Aquí va a llegar toda la sangre. Aquí ya está el septum secundum, el septum primum y aquí ya tengo mi válvula. Como llega con tanta fuerza, va a entrar directa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. De ahí va a pasar por el lado izquierdo a la mitral y de la mitral a lo que es el ventrículo izquierdo y de ahí va a salir a la aorta hasta el callado. La poca sangre que pase por el lado derecho va a pasar al ventrículo derecho y va a pasar a la pulmonar. A nivel de la pulmonar, al salir, va a estar un bypass que a nivel del callado de la aorta y de la pulmonar, donde se van a unir, que se va a llamar ductus arterioso. Eso es otro bypass. Este es otro bypass, que es
el paso de sangre a nivel de las aurículas. Si ven, el septum primum, les comentaba, se empieza a formar de la parte craneal caudal. Cuando llega al cojinete o a la almohadilla, se hace apoptosis en la parte craneal y solo queda la parte caudal y se llama septum primum. Aparece el septum secundum para que podamos tener nuestro agujero oval. Esto es el desarrollo. Vamos a tener la válvula de la vena cava inferior, que ya se empieza a formar, y vamos a tener el seno coronario. El seno venoso, este seno venoso va a sellar este sino auricular y también va a ser el seno coronario. Entonces, si empiezan a ver cómo comenzamos a formar, aquí se ve el tabique ventricular, muscular, y aquí ya podemos ver la parte membranosa del tabique y lo que es el músculo papilar, que son súper importantes para el latido cardíaco y la función cardíaca en un corazón de término. Es lo mismo, entonces la división del ventrículo primitivo va a estar formado por un tabique interventricular, que se va a originar en el suelo del ventrículo, en las paredes mediales del ventrículo, en crecimiento, las cuales se van a fusionar con las paredes musculares del tabique interventricular. Vean, importantemente, en la semana 7 todavía va a haber un agujero interventricular, el cual se tiene que cerrar. Se va a cerrar a partir del tabique membranoso y se fusiona con los rebordes de los cojinetes endocárdicos. Entonces, si en la semana 7 es normal, después de la semana 7 ya es patológico el agujero interventricular. ¿Cómo se forma la parte membranosa? También se va a formar del lado derecho, se origina del lado derecho del ventrículo derecho y va hacia el cojinete o almohadilla endocárdica y hacia la parte muscular del tabique del interventricular. Todo esto van a formar también lo que va a ser el tabique de la aorta y de la pulmonar. Recuerden que el tronco pulmonar se comunica con el ventrículo derecho y el tronco aórtico se comunica con el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se forma esta cresta o tronco que viene de la cresta neural? Esto tiene origen se forma en la quinta semana, tercero, cuarto, sexto arco faríngeo y vienen del romboencéfalo, de la parte posterior del cerebro. Vamos a tener una parte superior derecha del tronco arterioso, va a ser distal izquierda y va a formar el conducto pulmonar o ventro izquierdo. La parte inferior izquierda del tronco arterioso va a formar la parte derecha y el conducto aorto dorsolateral. Todo va a girar alrededor de la aorta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta formación y crecimiento de estos troncos o conos arteriosos? Vamos a tener alteraciones congénitas. Alteración congénita como es un CIA, CIB, una alteración de grandes vasos, transposición de grandes vasos, tronco arterioso persistente o tetralogía de Fallot. Todo esto es lo que nos va a llevar una malformación. Aquí podemos ver, vean cómo está rotando alrededor de la aorta. Todo gira alrededor de la aorta y cómo empieza a rotar. Vean al mismo tiempo esto azul, esto es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, y vean cómo se empieza primero el tabique muscular y posterior el tabique membranoso, que aquí se menciona, y esto va a cerrar y vamos a tener nuestro ventrículo izquierdo y nuestro ventrículo derecho. La formación de las pulmonares, pues va a ser la entrada de 4 venas pulmonares, aquí lo podemos ver, es una invaginación de las paredes de la aurícula dorsal y se van a formar las venas pulmonares, las cuales van a ser 4, se van a integrar y van a formar la parte posterior también integradas de la aurícula izquierda. Las válvulas cardíacas. Vamos a dividirlas en dos, las válvulas semilunares, que van a ser la de la aorta y del tronco pulmonar, van a tener 3 tumefacciones de tejido subendocárdico y importante, van a cubrir los orificios. Pero a nivel de la válvula aurículo-ventricular son diferentes.
vamos a tener la tricuspidia, que tiene 3 alas, y la bicuspidia, que es la mitral del lado izquierdo, que tiene 2 alas, que su origen de desarrollo es a partir de la proliferación, de las proliferaciones alrededor de los conductos aurículo-ventriculares. ¿Cómo se forman los conductos cardíacos? O la conducción. ¿Cómo es la conducción? ¿Por qué late el corazón? Primero, el origen va a ser el seno venoso. Bien, este seno venoso va a estar el nodo sinoauricular. Simpático, taquicardia, parasimpático, bradicardia. ¿Dónde van a estar? En la aurícula derecha. ¿Dónde se van a alojar? Cerca del orificio del drenaje de la vena cava superior. Esto es bien importante. Esto es, por eso empieza a latir el día 21, aunque todavía no tenemos estructuras ni tabicaciones. El nodo aurículo-ventricular es el asa aurículo-ventricular de His, está en la rama izquierda y derecha, casi en el cojinete, en la parte inferior, o en la red de fibras de Purkinje. Importante, TBX4 les dije que hace pulmón, TBX5 tabica corazón, TBX3 va a inhibir la diferenciación del miocardio. ¿Para qué? Para formar sistema de conducción. Si TBX está mutado, no tendríamos ritmo cardíaco. Entonces, esto es súper importante. Esto es el tronco aórtico. El tronco aórtico se va a formar a partir de los arcos faringios. Es importante. Primer arco va a desaparecer, el primer tronco arterioso. Es importante, va a formar la arteria maxilares y también va a formar la arteria carótida externa. El segundo arco va a formar la arteria estapedia. El tercer arco va a tener una parte proximal y va a formar la arteria carótida común y su parte distal la arteria carótida interna. El cuarto arco, su parte izquierda, va a formar el callado de la aorta y su parte derecha se va a convertir en la arteria subclavia derecha. Quinto arco aórtico, me encantan los arcos faringios. Se hablan de 6 arcos faringios, pero el quinto arco faringio no forma nada. Ningún derivado hasta estos momentos embriológico o que tenga o hacia el ser humano. ¿Qué pasa con el quinto arco que deriva del quinto arco faringio? El 50%, nos quedan 10 minutos, el 50% de ellos, de los embriones, va a ser rudimentario y se degenera. Y el otro 50% no se forma, entonces tampoco forma ningún derivado. El sexto arco, vamos a tener una parte izquierda y que va a tener una parte proximal que va a formar la arteria pulmonar izquierda y la parte distal va a formar la arteria hasta la aorta dorsal y forma el conducto arterioso. Importante, llamado ductus arterioso. El sexto arco aórtico derecho va a formar la parte proximal del arco, va a persistir para formar la arteria pulmonar derecha. La parte distal se degenera. Si ustedes pueden ver, esto es la formación. Esto es la misma imagen, la placenta, lo que es la vena roja, es la vena que lleva oxígeno. Aquí entra, aquí está el ductus venoso. Por aquí está el esfínter. Este esfínter se cierra y va hacia la porta. Y de ahí forma 3 grandes arterias o venas, que es la hepática media, izquierda, derecha y media. Y estas van a llegar directamente a la parte posterior de la aurícula derecha, que es el sino auricular, que es el seno auricular, es seno venoso, y este seno venoso va a pasar directo por el agujero oval al ventrículo, a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Y es nuestra irrigación normal. Pues con esto terminamos.